Muy buenos días. El tema de esta semana es riesgos del trabajo. Recordemos, estamos en la materia de seguridad y salud organizacional. Los temas a desarrollar durante esta semana son el factor humano en la prevención de accidentes, la importancia del factor humano, por cierto, enfermedades en el entorno ocupacional, cuáles son algunas de las enfermedades que se generan por trabajar y prevención de riesgos laborales. Continuamos con el tema 1 de la unidad 2. ¿Qué importancia tiene el factor humano en la prevención de accidentes? Es importante que cuando trabajamos en una empresa también ayudemos a identificar y tratar de disminuir los errores que cometemos en ciertas acciones o actividades. Muchas veces, por el hecho de que urge la actividad, urge la toma de decisión, pues no seguimos las normas, no seguimos las leyes, no seguimos los procesos que existen dentro de las organizaciones. Entonces, es muy importante que también como seres humanos ayudemos a identificar y a tratar de disminuir esos errores humanos. Ahorita que estaba realizando la presentación buscaba una imagen, ¿no? Y a lo mejor la imagen es un poquito fuerte, pero muchas veces el hecho de no seguir las reglas o el proceso como se nos pide el usar las herramientas para, trabajar en lo que debemos de hacer, pues hace que tengamos algunos accidentes. Entonces, identifiquemos y tratemos de disminuir. Si nos dicen, póngase el gorro, el casco, las botas, con casquillo, no debe de traer, quizá en alguna empresa que fui a visitar nos decían, no pueden traer shorts ni faldas, o sea, tienen que traer pantalón largo, zapato cerrado, pues existe porque si contradecimos eso que ellos ya establecieron como política en sus procesos, pues podemos ocasionar algún accidente. Entonces, pues es importante que ahí como personas tratemos de encontrarlo. También uno de los hechos que ayuda aquí a la prevención de accidentes es pues que mejoremos el comportamiento y la cultura de seguridad. A veces nosotros mismos compartimos o con las personas que trabajan con nosotros, ay, no, bueno, pues yo le hice de esta forma y me funcionó. Sí, pero recuerda que debemos de tener la cultura de la seguridad. En algunas instituciones la seguridad es más digital, más en cuanto a los aparatos electrónicos y dispositivos, y es en cuanto a no compartir archivos, no usar memorias, no puedes salir correos electrónicos de tu computadora. ¿Por qué? Porque también eso genera un riesgo para las empresas. Entonces, no necesariamente pudiera ser algún riesgo físico de que una persona se caiga, pero sí tenemos que mantener siempre, tener en mente el tratarnos cuidando la seguridad de la organización, cuidando desde nuestras herramientas de trabajo como la parte que puede hacer u ocasionar un riesgo físico en nosotros o en otras personas. Ahorita recuerdo, en algunos casos en la universidad de repente hacen los simulacros, ¿no? Entonces a veces lo tomamos a juego, pero entonces el día que pueda ser real, quizá vamos a pensar que es un juego. Entonces sí tenemos que tener esa cultura de decir, vamos a practicar la sesión como debe de ser. Vamos a mejorar. Si digo no corro, no debo de correr, aunque yo sepa que es una simulación, porque esto nos lleva a siempre tener esa alerta de cuidar nuestra seguridad y las de nuestros compañeros. Y bueno, ya en el último de los casos, pues los aspectos físicos y herramientas de nuestro trabajo. También hay empresas que manejan algunos reactivos químicos o algún material flamable. Entonces hay que tener la cultura de decir, esto no lo puedo dejar aquí. Tengo que mejorar, tengo que ayudar, tengo que contribuir para cuidarme a mí y a mis compañeros. Y bueno, también tenemos otro punto en el que intervenimos las personas, diseño y adaptación de sistemas de trabajo. Cada organización lo puede hacer de diferente manera.
pero sin embargo pueden trabajar en readaptar esas políticas, esos diseños, esos prohibiciones que tienen en las empresas. ¿Para qué? Para que no caigan en riesgo las personas. Entonces, por ejemplo, me regreso al punto de identificación y mitigación de los errores, pues es importante cómo es que pasan los errores humanos para que las mismas empresas traten de organizar estrategias. Pero si la empresa no organiza una estrategia, pues yo como persona, como empleado, pues debo ser cuidadoso, mejorando mi comportamiento y fomentando esa cultura de seguridad. ¿Por qué? Porque así yo voy a hacer o voy a indicar, voy a educar, perdón, a los empleados sobre cuál es la importancia de seguir las normas de seguridad. Insisto, cada empresa es diferente, entonces algunos puede ser seguridad cibernética, algo o digital, algunos puede ser herramientas, el uso de herramientas, el uso del casco, el uso de lentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si yo me doy cuenta de que algo no se está considerando dentro de la empresa, pues hablar con las personas adecuadas para que se pueda considerar. El tema 2 habla de enfermedades en el entorno ocupacional. Algunas de las enfermedades que por aquí quise compartir con ustedes, no es que sean todas, incluso si ustedes buscan información al respecto, pues ya te dice qué tipo de enfermedades de cada una de estas que están viendo en pantalla. Algunas son respiratorias, musculoesqueléticas, enfermedades de la piel. Hay gente que, por ahí tengo el estrés, que es la que sigue, pues le genera también enfermedades de la piel. Entonces está estresado y aparte le genera la enfermedad de la piel. O también puede ser enfermedades de la piel que puedan contraer por el uso de ciertos materiales dentro de la organización, ciertos reactivos químicos que se manejen o alguna materia en específico. Entonces hay enfermedades respiratorias, musculoesqueléticas, de la piel, ocupacionales, que creo que es la que está ahorita el número 1 en la mayoría de las organizaciones, no en todas, pero en la mayoría, que tienen relación con el estrés, por el exceso de trabajo, por vamos, si nos adentramos a que son 8 horas de trabajo por ley, vamos a pensar en empresas que exceden esas 8 horas y entonces es el tiempo más el trabajo, más las urgencias de todos los departamentos involucrados. Entonces hay mucho enfermedades actualmente relacionadas con el estrés, enfermedades infecciosas que puedan contraer por el tipo de trabajo que desarrollen, algunas enfermedades por exposición, por ahí me sobró una palomita, pero enfermedades por exposición a sustancias químicas, lo que les comentaba, hay algunas organizaciones que trabajan con sustancias químicas y el constante uso de esas sustancias pues le puede generar alguna enfermedad y pues algunas enfermedades auditivas, en este caso algunas empresas que trabajan mucho en producción. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, la mayoría de las personas que trabajan en el área automotriz, aunque usan sus tapones de oídos, pues tienen ciertas enfermedades que aunque no es quizá visto como algo urgente, pues a la larga van perdiendo el sentido del oído por el exceso de ruido. Entonces el ruido también es algo que no es contagioso, pero que sí nos puede perjudicar y nos puede en este caso generar alguna enfermedad. Déjenme cambio de diapositiva. Vamos con el tema 3 y el tema 3 nos habla de prevención de riesgos laborales. En este tema 3, pues tenemos que para prevenir esos riesgos laborales que tenemos dentro de las organizaciones, tenemos que hacer una evaluación y gestión de riesgos, es decir, realizar evaluaciones regularmente de ciertos riesgos para identificar qué peligros potenciales puede tener la persona dentro de su trabajo.
Tenemos que trabajar en formar y capacitar al personal en todos los posibles riesgos para darle información adecuada a las personas sobre prácticas de seguridad y el uso de la protección, si es que necesitan protección, o procedimientos que deban de hacer en caso de emergencia. Entonces, es muy importante formar y capacitar a la gente para que sepa qué hacer, qué usar, qué no utilizar, y en caso de emergencia, a dónde debo irme, a quién le debo notificar, qué debe de pasar. En el punto 3 tenemos implementación de equipos de protección. En este caso se conoce de protección personal, es EPP, y en este caso se trata de suministrar y exigir el uso de la protección. Como les decía, dependiendo la organización, pues en algunos no, el trabajo administrativo, pues no utilizamos cascos. O hay empresas que sí, que por el giro de la empresa, aunque sean administrativos, tienen que tener cierta protección, cascos, guantes, gafas, mascarillas, protectores de oído, lo que les decía, y entonces tenemos que implementarlo de acuerdo al giro de la organización. Tenemos que tener también o trabajar en el diseño ergonómico del trabajo. Muchas veces, con base a mi experiencia, creo que es uno de los puntos más importantes, sin embargo, en el que menos las empresas ponen atención, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de trabajar en que si una persona debe estar parada tanto tiempo, pues cada cierto tiempo, cada ciertas horas, debe tomar un descanso, hacer un ejercicio, debe de considerar ciertas actividades. Entonces, la parte ergonómica es algo fundamental en la actualidad y creo que deberíamos de enfatizar y hacer este punto el número 1 dentro de las organizaciones. Y en quinto lugar tenemos la promoción de una cultura de seguridad, que se los mencionaba en la diapositiva anterior. Diseño y adaptación, aquí mejora, aquí. Cultura, mejora de comportamiento y la cultura de seguridad. Entonces, sí debemos de tratar de promover la empresa a través de sus jefes de departamento, de sus recursos humanos, y hacer que la gente se concientice en promover esta cultura. No nada más en yo me cuido, sino que yo me cuido y cuido a mis compañeros. Y para finalizar, bueno, les quiero compartir esta conclusión que va en relación a estos 5 puntos. Dice, implementar estos factores, estos 5 factores de evaluación, formación, implementación, diseño ergonómico y promoción. Si los implementamos de manera efectiva, va a crear un entorno más seguro, va a reducir el riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales, además de promover el bienestar general de los empleados. Entonces, tratemos de analizar todo este tema que vi en las diapositivas, adicional a los recursos que se les proporcionan en esta unidad, y vamos a poder trabajar y estar mejor en nuestras organizaciones. De mi parte es todo y nos vemos en la unidad 3.